Pues como Loretito de Mola, que fue exhibido en la mañanera una vez más, porque fíjense que hay un dato muy que se tiene que decir a la luz pública y que se ha puntualizado, que es muy significativo. Resulta que cuando le dan el dinero a Pío López Obrador, no era para el Movimiento de Regeneración Nacional. En Chiapas, en el año 2015, apenas estaba en formación. Por lo tanto, ese dinero que se estaba dando era para afianzar el movimiento. Apenas era un movimiento, no era un partido todavía. Por lo tanto, no hay delito ni electoral. Es un dinero. ¿Sí, Vittorio? Y se utilizaba en las presentaciones que hacía Andrés Manuel en diversos pueblos y ciudades que visitaba, Carlos. Sí, entonces era un dinero para poder hacer todo lo que se necesita de ir aglutinando gente, platicando con ellos, pues se daba esa cantidad. Son 2 millones nada más, señor Loret de Mola. No son los miles de millones ni los cientos de millones que manejan ustedes y que el presidente de la República hoy sacó ahora sí a relucir una vez más. Pero Loretito de Mola mandó sus Twitter. ¿Sí los tienes por ahí, Nefta? Tengo solamente uno. El dice del cinismo. Sí. Él dice: el día que su gobierno exonera a Pío López Obrador por recibir cash en sobres y a escondidas, el presidente cuestiona mis ingresos, dice el vaya cinismo. Vamos a analizar renglón por renglón. El día que su gobierno exonera a Pío López Obrador, a ver, no fue el gobierno de López Obrador el que exoneró al Pío. Fue un juez que es independiente y que normalmente está a favor de ustedes. O sea, no había delito que perseguir, señor, y no es el gobierno de Andrés Manuel el que hizo eso. Y luego dice, tras recibir cash en sobres y a escondidas. Oiga, pues 2 millones de pesos, ni modo que nos vayamos al mercado y entregarlos ahí y que todo mundo vea. Oiga, pues si hasta 1,000, 2,000 pesos, pues los tiene que dar ahí escondidas, o es viable entregarlo ahí en el metro Insurgente, Nef, Tasqueña, Valderas. O sea, sus renglones son como a pantalla pendejos. A pantalla pendejo son. Luego dice el presidente y lo pone con P minúscula, porque para él no es un presidente, ¿verdad? Dice, el presidente cuestiona mis ingresos. Oiga, pues bien lo dice el presidente, como un decidor de noticias que ganan muy poquito por decir noticias, puede tener todos esos bienes. Pues nada más se nos ocurre que son parte de la corrupción, porque de todos es sabido que salir a cuadro, o sea, salir en televisión no se gana mucho, porque la televisión te dice es como si fuera publicidad para ti. Donde tú vas a ganar es en las presentaciones donde te van a contratar. En este caso, Loretito puede estar dando conferencias, se vende en la radio, se vende en el Universal como columnista y de esa manera puede cobrar ahora sí un dinerito. La televisión no te da por sí, pero pues Loretito, si tú eras de los mejor pagados en Televisa, pues ¿de dónde tantos predios por ahí? Es lo que no nos explicamos hasta el día de hoy, señor Lord Montajes. Que nos explique, dijo aquel. El presidente le dobló la apuesta, Víctor. Y todavía es momento que no contesta. Efectivamente, pero no se nos olvide que él encabeza el movimiento de la oposición en términos de medios de comunicación y recibe dinero no solo de organizaciones estadounidenses o de la misma embajada de Estados Unidos, sino que recibe dinero también de diversas empresas nacionales, es decir, ubicadas en México, porque como FEMSA, como otras también muy grandes, que también están dando dinero para que mantenga a sus títeres en movimiento. ¿A qué me refiero? A los partidos de oposición, a aquellos, porque ya ahora son más importantes los organismos independientes que los mismos partidos
políticos de oposición, Carlos, Nefta. Para Claudio X González es más importante mantener a las ONG dentro de la política, que nada tendrían que estar haciendo ahí, que los propios partidos políticos, porque ya le demostraron que no se puede confiar en ellos. No, y también la burla está hecha porque si Carlitos Loret de Mola seguimos viendo sus twitters y nos damos cuenta de que habla desde, como decías, Víctor, antes tiene conectado el cerebro o la boca la tiene conectada con, ya no quiere decir, con el trasero prácticamente, porque lo que sale de él son mentiras, e incluso hasta intentando decir, el presidente dice y minimiza que el hackeo no importa. ¿El hackeo? ¿Cuál hackeo? Si hubiera habido un hackeo real, Carlos Loret de Mola, ni siquiera tendrías esos documentos, porque muchos de esos documentos te incluiría a ti mismo, haciéndole favores a García Luna, favores mediáticos, todas las mentiras y todos los chivos expiatorios que elegiste y generaste para distraernos tanto de incrementos de PIBs, incrementos del IVA, de desaparecidos, o sea, distraernos de la realidad, de lo que le llamarían prácticamente sacaste la caja china, lo dejaste todo tras bambalinas. La verdadera política que se hacía no se contaba, porque si la verdadera política era que agarraron a unos secuestradores que tenían ahí en las afueras de la Ciudad de México a muchos, ¿cuáles? ¿De qué hablas? Usaste chivos expiatorios y todo por daños colaterales, porque eso es lo único que saben decir, no, son los daños colaterales de habernos enfrentado ante una guerra del narco. Qué raro, Carlitos Loret de Mola, nunca te vi al frente de la guerra, y hablo de la guerra del narco, como lo hiciste ahí en Afganistán, pagándole a los tanques de guerra, o paseando por una plaza donde estaban haciendo ejercicio unos viejitos ahí en Ucrania. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te vemos en Michoacán? ¿Por qué no te vemos en una balacera, tirado en el piso, reportando? De verdad, haciendo el supuesto reportaje de guerra. No, porque tus fuentes son otras, son mentiras, son puros dimes y diretes. No hay entrevistados, no hay testimonios reales, no hay de viva voz, ni audios, ni fotografías. ¿Qué? ¿Que no hay escenarios aquí en México los cuales puedas utilizar para seguir con tus mentiras? Los hay, pero yo sé que el miedo no anda en burro, y sabes que en esos terrenos te costaría la vida por andar de mentiroso. Perdónenme, muteé yo solito.